Hola de nuevo a todos chicos y chicas, soy Iriana Álvarez Méndez. Bueno, otro día más por mi canal. En el vídeo de hoy el título ya lo dice todo, pero ahora sabréis de qué va a ir este maravilloso vídeo, porque estoy a full grabando los vídeos de esta serie o estas experiencias con las asignaturas de primero de carrera del grado de historia. Así que sin más dilación y sin más enrollamiento, vamos a comenzar con el vídeo. Bueno chicos y chicas, pues en el vídeo de hoy os vengo a traer otra de las experiencias que he tenido yo a lo largo del primer curso de la carrera de historia en la universidad. La segunda asignatura de la que os voy a hablar hoy es de Historia del Pensamiento Político y Movimientos Sociales. En ella, pues os voy a contar, en esta experiencia os voy a contar un poquito los días que tenía clase de esa asignatura, los apuntes, cómo los tomaba, si teníamos clases prácticas y teóricas o solamente clases teóricas, el sistema de evaluación que cogió el profesor para evaluarnos, para sacar la nota media final del semestre, el contenido que fuimos viendo a lo largo del semestre y también el día que tuve el examen de la convocatoria ordinaria de dicha asignatura y mi opinión un poco acerca de cómo fue la asignatura y todo. En primer lugar voy a deciros los días que tenía Historia del Pensamiento Político. Pues bueno, yo tenía Historia del Pensamiento Político los lunes de 8:30 a 10:15 y luego los martes entrábamos a las 9:30 ya empezando con esa asignatura y era de 9:30 a 11:15, 11:20 por ahí. Porque bueno, como ustedes saben, en las asignaturas, pues entre una asignatura y otra, como teníamos 2 horas de la misma asignatura, antes de entrar en la siguiente hora y tener la siguiente asignatura, siempre nos dejaban un pequeño margen de descanso de unos 20 minutos para que pudiéramos salir del aula a tomar los descansos y demás. Porque si no, nuestro cerebro pues no rinde de la misma manera si tenemos unos descansos y unas pequeñas pausas de 20 minutos más o menos, que es lo que suele durar esos descansos en la universidad entre clase y clase. Bueno, pues siguiendo con lo que estaba, ahora os voy a enseñar en esta funda, es donde tengo yo todos los apuntes de historia del pensamiento político, que eran los apuntes que yo tomaba en clase. En esta asignatura sí es verdad que no me hizo falta tomar apuntes en folio, porque en esta otra funda de aquí, que tengo en la mano, tengo los apuntes que yo utilicé para estudiar para el examen, que estos apuntes se ha utilizado otros cursos y la verdad que a mí me ayudaron bastante. Y luego también tengo aquí textos que fuimos leyendo con el profesor en clase a lo largo del semestre, que creo que son 6 o 7 textos como mucho. La verdad que la asignatura bastante bien organizada. En cuanto al contenido de la asignatura, estuvo dividido en 3 grandes bloques, en el que en la primera unidad vimos acerca de la introducción en referencia al estudio del movimiento del pensamiento político y los movimientos sociales, que sí es verdad que se dio más el tema del pensamiento político más que los movimientos sociales y demás. Y aquí vimos la política y sociedad, teorías, ideologías, sistemas políticos, sociedad civil y movimientos sociales. Los movimientos sociales sí es verdad que el profe no lo llegó a tocar mucho, con mucha profundidad, pero sí es verdad que el pensamiento político sí lo tocó con más detalle. Luego ya en la segunda unidad ya se habló más del pensamiento político, de la historia del pensamiento político. Y aquí vimos la legitimidad del príncipe, que vimos a una serie de filósofos como Platón, Aristóteles, Cicerón, vimos también a Rousseau,
vimos a un par de autores, de filósofos, que decían diferentes cosas acerca de los pensamientos políticos, y también en esta parte tuvimos que leernos un libro que lo tengo por ahí guardado, que era, no me acuerdo ahora del título, pero de ese libro hicimos luego una actividad con una serie de preguntas, y esa actividad ya nos sumaba en la nota final. Luego, la segunda parte de esa unidad era la legitimidad de la nación, y aquí hablaba de la nación política y cultural. También se habló de la legitimidad de la clase con el liberalismo, socialismo y la socialdemocracia. Y luego también mujeres pensadoras de lo político, que no pudimos ver a muchas mujeres, no pudimos ver esa parte de mujeres pensadoras porque al profe no le daba tiempo. Y luego en la parte de historia de los movimientos sociales vimos un poquito el estudio de los movimientos sociales, las rebeliones de los esclavos, con la tradición milenarista y mesiánica, las guerras y revueltas campesinas del siglo XVI al XIX, los disturbios populares en el mundo preindustrial, el movimiento obrero, cómo fueron los orígenes y desarrollo durante los siglos XIX y XX, los movimientos anticoloniales y el papel del campesinado en las revoluciones. Bueno, habían 8 apartados. Yo creo que de esta última unidad no lo vimos todo, vimos alguna cosilla suelta, porque no me acuerdo, yo creo que no vimos todo, sinceramente. Pero de las 2 primeras unidades sí es verdad que vimos todo lo que mencioné anteriormente, y la verdad que estaba bastante bien. Bueno, el planteamiento de la asignatura era exposición por parte del profesor de cada uno de los contenidos que íbamos viendo a lo largo del semestre, y aparte el profesor utilizaba el campus de la asignatura, el campus virtual, para subirnos material, como por ejemplo los textos que él nos aconsejaba que nos leyéramos, los teníamos ya en el campus virtual porque él nos los ponía. Y aparte nos ponía más cosas acerca de los textos que nos teníamos que leer, las 2 lecturas que tuvimos que hacer a lo largo del semestre, y que de esas 2 lecturas fueron las que luego se pudieron sumar, las actividades que hicimos de esas 2 lecturas se pudieron sumar a la nota final de la evaluación de la asignatura. La verdad que estaba muy bien porque eso nos ayudaba a nosotros bastante. Luego la metodología eran clases teóricas en las que el profesor nos explicaba y tal. Y luego clases prácticas, yo no recuerdo haber tenido muchas clases prácticas de esta asignatura, con lo cual lo que hacíamos más eran las clases teóricas. Entonces clases prácticas en esta asignatura no tuvimos casi, o por no decir que no tuvimos nada de clases prácticas. Y luego el sistema de evaluación era el examen teórico, que es el que hicimos al final del semestre, un 60%. Las prácticas, que eran un 40%, aquí hicimos 2 prácticas durante el semestre, que fueron luego las que sumaron a la nota final. Y luego la asistencia, que creo que era un 10%, si no me equivoco. Es que en casi todas las asignaturas la asistencia ha valido un 10% en este primer curso que ya he pasado. Y bueno, es verdad que ya tengo por aquí también lo de las 2 lecturas que tuvimos que hacer a lo largo del semestre, y la primera que tuvimos que hacer fue la obra de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, y la segunda fue el capítulo 7 de La turba urbana,
que de esos 2 libros que tuvimos que leernos, de esas 2 lecturas que tuvimos que hacer, luego hicimos unas preguntas que teníamos que contestar de las 2 cosas. Y esas 2 cosas luego, cuando el profe nos puntuaba esas 2 prácticas, eso nos lo sumaba junto en la nota final de fin del semestre. La verdad que fue todo bastante bien, en verdad. Y bueno, ahora voy a dar un poquitín mi opinión acerca de la asignatura. Si es verdad, a mí la asignatura me encantó, la verdad que aprendí muchísimo. Yo sí es verdad que de los filósofos de los que habíamos visto en clase, como por ejemplo Platón, Cicerón, Aristóteles, Rousseau y algunos más que menciona también el profe, o sea, que se mencionan en los apuntes y que el profe nos iba hablando acerca de ellos. Yo en bachillerato, en segundo de bachillerato, que tuve historia de la filosofía, también vimos a esos mismos autores, a esos mismos filósofos, y sí es verdad que pude conocer más cosas de esos filósofos que no conocía. Pude refrescar conocimientos sobre esos filósofos que ya yo tenía de cuando estuve en segundo de bachillerato. La verdad que me vino súper bien volver a hacer ese reseteo de los filósofos que vimos. La verdad que el docente que tuvimos en esa asignatura en Historia del Pensamiento Político, a mí me encantó cómo daba las clases, porque eran clases súper dinámicas, súper entretenidas. Yo tomaba los apuntes en clase de este profesor porque yo me enteraba, o sea, entendía todo lo que el profe iba explicando a lo largo de la clase, y por eso también me gustó la asignatura, porque yo noté que el profesor tiene vocación por dar la asignatura que da. Y la verdad que yo les digo, yo aprendí muchísimo en esa asignatura. Yo aprendí en todas, pero con esta en especial de la que estoy hablando hoy, pues aprendí bastante, sinceramente. ¿Para qué voy a engañar? Si es que aprendí muchísimo, y esto pues me va a servir también para tenerlo siempre presente a lo largo de toda la carrera, porque seguramente tendré que volver a recordar en algún momento cosas de las asignaturas y demás. Así que nada, chicos, no tengo muchas más cosas que decir de la asignatura, que estoy bastante contenta. Espérense, el examen de esta asignatura, que fue como al pertenecer al segundo semestre, lo tuvimos el 26 de mayo y fue uno de los primeros. En la convocatoria ordinaria fue en mayo de este año, 26 de mayo, para ser exacto, fue un lunes, si no me equivoco. La verdad que el examen me salió muy bien, sinceramente. Ya haré un vídeo diciendo las notas que tuve en cada una de las 10 asignaturas de primero. Y la verdad que el examen de esta asignatura lo aprobé en la convocatoria ordinaria, gracias a Dios. Y porque la convocatoria extraordinaria de la asignatura hubiese sido el 2 de julio, o sea, empezando julio y teniendo el examen ese, pero no, yo me presenté en la convocatoria ordinaria y me salió bastante bien, la verdad, el examen. En el examen de esa asignatura saqué un 5, que está bastante bien, y luego esa nota se me sumaron las 2 notas de las 2 prácticas que hice a lo largo del semestre. Y en una tuve, no sé si fue un 1 con algo o cosas así, pero en la segunda tuve un 0 con algo. No me acuerdo cuánto fue ahora mismo, porque lo tendría que buscar, y eso no sé si lo tengo yo todavía en el ordenador, que ya os enseñaré cuando haga el vídeo de las notas y demás.
Pues bueno, ahora sí que yo creo que ya no tengo nada más que decir de la asignatura. Yo estoy contenta con la asignatura que he tenido de Historia del Pensamiento Político, que me ha costado menos esta asignatura que Historia de los Sistemas Económicos, que me costó un poquito más. Que bueno, en la cajita de descripción os voy a dejar el link de esa... de la experiencia que tuve yo con Historia de los Sistemas Económicos, por si alguien no lo ha visto, pues que se pase por ese vídeo y lo vea. Así que en la cajita de información voy a dejar el link para que lo podáis ver. Así que nada, ya no tengo nada más que decir de la asignatura. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis darle un like si os ha gustado, añadirlo a favoritos, suscribiros aquí abajo en el botoncito rojo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube os haga llegar que he subido vídeo o que os enteréis que he subido vídeo gracias a esa notificación que os llega. Y si os ha gustado tanto como me ha gustado a mí grabar este vídeo, nos veremos ya en el siguiente vídeo.